Bueno, muy buenas tardes. Otro jueves más juntos. Antes de empezar, voy a reiterar lo que hemos venido haciendo en todos estos workshops, el agradecimiento realmente muy sentido por poder auspiciar este tipo de actividad académicas, formativas y clínicas al Laboratorio Gador, a la gente de Dan Salud, a Carola, agradecer a nuestro disertante de hoy, el doctor Emiliano Leites, es un médico psiquiatra de Mendoza. No voy a decir joven, por más que sos joven, porque ya sos un médico desde hace tiempo que sos un médico de mucha experiencia y con mucho rodaje en la psiquiatría de nuestra provincia. Emiliano, aparte digamos, de haberse formado dentro de las huestes del Hospital del Sauce, que es de donde yo trabajo, ha estado activamente en las actividades docentes en el área de psiquiatría y sobre todo, lo cual a mí me parece que es muy importante como forma de presentación, es un docente de alma, a tal punto que él ha armado carreras en universidades donde la psiquiatría no había hecho pie y ha trabajado muchísimo el tema de los tratamientos diagnósticos y sobre todo el tema para el cual yo lo convoqué, que para mí es la voz calificada y la voz que yo escucho en Mendoza en relación a psiquiatría de enlace. Así que bueno, Emi, mi más cordial saludo y bienvenida a este tipo de actividad que, como te expliqué, es muy clínica y tiene que ver mucho con ayudar a entender determinados tipos de enfermedades en psiquiatría y sobre todo a dar tips, que es un poco lo que uno de los objetivos para que todos los que están escuchando esta charla se puedan enriquecer a la hora de tratar este tipo de patologías tan significativas, y sobre todo el tema que vas a dar vos, que es el enlace entre psiquiatría y la clínica general, que para mí está mal usado el término enlace, porque eso implica que nosotros los psiquiatras somos sapos de otro pozo y yo sé que vos pensás como yo que es absolutamente erróneo eso. Somos médicos y la forma en que tomamos decisiones y llevamos adelante la práctica es como lo que somos, médicos. Bueno, no la voy a hacer más larga. Les quiero recordar 2 o 3 cosas que les digo siempre. En primer lugar, que si tienen algún tipo de pregunta, acudan a la ventana preguntas. Espero que en este encuentro haya más preguntas que las habituales, a ver si nos empezamos a sacar un poco el miedo y la vergüenza y nos animamos más a preguntar y intervenir. Este es un tema que se presta muchísimo para intervenir. Y en la ventana técnica tienen que acudir si llegan a tener alguna dificultad con la transmisión. Bueno, sin más preámbulos, Emiliano, todo tuyo. Bueno, Chepo, muchas gracias por tus palabras. Es un placer para mí poder participar de este evento. Agradezco que me hayas tenido en cuenta para esta invitación, y también al Laboratorio Gador y a la gente en Patagonia por ocuparse de la organización y por atendernos tan bien. Bueno, en esta oportunidad, en el workshop, nos toca hablar sobre psiquiatría de enlace. Para hablar de psiquiatría de enlace, como decía Chepo, nosotros, antes que psiquiatras, somos médicos, ¿sí? Y si nos podemos imaginar un poco lo que significa ser psiquiatra, yo creo que se representa con esta imagen. Algo de lo que a mí me atrajo de esta especialidad es que nos permite ver al paciente desde este enfoque, ¿no? Desde este enfoque multidimensional, y poder realizar diagnósticos en distintas series. Es la especialidad de la medicina que más nos permite comprender el concepto de la salud, de esa definición que conocíamos respecto del estado de salud
desde la perspectiva biopsicosocial, y es así que nosotros traemos nuestra formación, el contenido como médico, ¿sí? y de toda aquella base biomédica que implica nuestro título de grado, a lo cual en la formación de residencia se nos agregan otros aspectos propios de la psiquiatría, pero también en esta esquina, como intento representar con esta imagen, contenidos de otras disciplinas, que son aquellas carreras psicosociales, y que nos permiten entender al paciente desde distintas dimensiones, ¿sí? Es así que podemos hacer diagnósticos desde la clínica médica, diagnóstico neurológico, psiquiátrico, desde la psicología, en función de qué escuelas nos podemos haber formado, y así la formación es continua y no limitada netamente a lo biológico. Dentro de la psiquiatría contamos con una subespecialidad que es la psiquiatría enlace. Y la psiquiatría enlace básicamente es como esto que estamos observando, como esta imagen. Esta imagen es un puente colgante inca, el último en quedar bajo un estado, digamos, de conexión entre dos puntos, ¿no? El último que terminó de colapsarse. Y básicamente eso es lo que hace un psiquiatra de enlace, genera puentes. En esta disertación, lo hablamos más temprano y en otros momentos también con Chepo, respecto de cómo sería conveniente que ustedes conozcan el rol del psiquiatra de enlace. Yo entiendo que siempre a los médicos nos gusta mucho más que nos hablen de contenido, pero lo cierto es que lo más práctico, lo más útil en el día a día, tiene que ver más con las formas. Así que, más que llenarlos de información respecto de causas de depresión, de causas clínicas, de efectos adversos farmacológicos que puedan causar depresión o de cualquier otro tipo de trastorno psiquiátrico, nos vamos a detener en lo que hace el psiquiatra enlace y qué es lo que significa esta tarea. La psiquiatría enlace se ocupa entonces de los trastornos psiquiátricos presente en pacientes con otras áreas de la medicina, ya sea en comorbilidad, es decir, por presentarlo de manera concomitante, o de modo previo o posterior. Pero no solamente se evalúan aquellos pacientes que tengan un trastorno psiquiátrico o pudiera llegar a tenerlo como consecuencia, por ejemplo, de una patología clínica, sino también de aquellas alteraciones emocionales que surgen en relación a los diagnósticos y tratamientos médicos. Por ejemplo, cuáles son las reacciones, las respuestas emocionales, los mecanismos de afrontamiento de un paciente a quien se le diagnostica cáncer o a quien ya una vez diagnosticado se le va a realizar un tratamiento de quimioterapia. Y por último, también comprende aquellos aspectos que relacionan los equipos tratantes en relación a la atención con el paciente y su familia. Es decir que, como pueden ver, no se limita solamente al estudio del paciente, sino que el interés también está puesto en la relación entre los equipos, y cuando hablamos de relación, volvemos a hacer referencia a ese puente, y en la atención y la relación con el paciente y su familia. A esta definición, como bien decía Chepo más temprano, nos quedaría pendiente una parte que tiene que ver con la internación psiquiátrica, ¿sí? Que ya en muchos hospitales generales de nuestro país se está realizando, y por lo tanto la función es un poco más extensa. ¿Por qué surge este concepto de la psiquiatría de enlace? Porque durante muchos años los psiquiatras nos hemos formado en los hospitales monovalentes. Entonces la visión de la psiquiatría en un hospital general iba a ser totalmente distinta por el perfil de pacientes, por las necesidades de la especialidad en un hospital general. Hoy todo esto se ha revisado, se ha modificado, y por lo tanto realmente la necesidad de que exista una subespecialidad como tal no tendría mucho sentido, dado que estos conocimientos debieran ser parte de cualquier psiquiatra. Pueden conocer también este tema como medicina psicosomática, es otra manera de denominarlo.
Y como les mencionaba recién, las internaciones de salud mental, según la Ley de Salud Mental 26657 del artículo 28, dice que deben realizarse en hospitales generales. Y trata acerca de cualquier acto que pueda resultar considerado discriminatorio en cuanto a la posibilidad de que exista un rechazo a la atención de los pacientes con trastornos mentales. Es decir, que como vemos, el concepto ya empieza a quedar como en desuso, dado que es básicamente ejercer la psiquiatría con pacientes internados en un hospital general como cualquier otra disciplina, como cualquier otra especialidad médica. ¿Y qué es lo que hace entonces el psiquiatra, si dejamos un poco de lado el tema de la internación psiquiátrica? Bueno, realizar consultas e interconsultas, ¿sí? La consulta surge cuando un especialista de otra disciplina le solicita directamente al psiquiatra una opinión respecto a un caso. Y luego, la manera más frecuente de intervenir es a través de la interconsulta, en donde el profesional le solicita que realice una acción sobre un paciente a este especialista de la psiquiatría. No voy a detenerme en estos conceptos, seguramente conocerán los conceptos de interdisciplina. Nuestras residencias de psiquiatría son interdisciplinarias, dado que nos formamos en conjunto con psicólogos y trabajadores sociales, que nos permiten entender esa perspectiva, como decía recién, biopsicosocial, mientras que la transdisciplina trasciende sobre los conceptos y los límites de cada especialidad y logra generar un mapa cognitivo en común. Por ejemplo, lo que conocemos como la psiconeuroinmunoendocrinología. Bien, este tema de la interconsulta tal vez pueda resultar sencillo, obvio, pero es, como decía Chepo, un tema que normalmente no recibimos este tipo de formación y es acá donde se suelen cometer muchos inconvenientes, muchos errores. A veces los problemas que hay con los diagnósticos, los tratamientos, no están relacionados con la falta del conocimiento técnico del médico, sino con fallas en estos puentes, en estos enlaces entre profesionales y el paciente, entre profesionales y la familia del paciente. En un hospital general, por ejemplo, se le puede solicitar como motivo de interconsulta servicio de salud mental para que el profesional, en este caso psiquiatra, realice un diagnóstico o le pueda realizar un tratamiento psicofarmacológico a ese paciente que se encuentra internado, o acordar un seguimiento posterior, ambulatorio, una vez dado de alta, o la interconsulta surge como motivo del propio paciente o de sus familiares, o puede suceder también que el paciente viene con un esquema de tratamiento, con una respuesta que sea parcial o con determinados efectos adversos y por lo tanto le solicitan al profesional una opinión, o para atender una situación en crisis. Vamos a ampliar un poquito este tema de los motivos de la interconsulta. Puede suceder entonces que se solicite la interconsulta ante amenazas o intentos de suicidio. Tengo entendido que este tema también va a hablar en otras de las disertaciones un colega, o por conductas marcadamente perturbadas, cuadros de excitación psicomotriz, de delirio, de psicosis, lo que le llaman normalmente en las guardias clínicas reacciones vivenciales anormales. O puede suceder que el paciente sea complejo porque rechaza la cooperación, no acepta las indicaciones médicas, y el profesional necesita saber en qué condiciones está para ello, ¿sí? O a veces sucede que el paciente no se quiere retirar, que se encuentra internado y que hay una postergación de su malestar. Entonces se solicita la interconsulta para evaluar si no hay alguna ganancialidad, o qué es lo que está sucediendo que lo lleva al paciente a quedarse en ese lugar de enfermo. Lo mismo sucede con el caso de los simuladores, ¿sí? O en aquellos pacientes, por ejemplo, con dolor crónico,
que es otro de los motivos de consulta bastante frecuentes, dado que el dolor crónico suele ser pluricausal. Y la importancia de poder pensar al paciente de esta visión interdisciplinaria nos permite entender también que un cierto componente de ese dolor puede tener que ver con la experiencia emocional que representa vivir con él durante un periodo extenso, cómo repercute anímicamente y cómo repercute esto también incluso desde lo neurobiológico. También sucede que nos solicitan interconsulta cuando existen conflictos entre el paciente con el profesional, ¿sí? A veces porque el clínico o el especialista que realiza esta interconsulta tiene una dificultad propia, que es importante esto también reconocerlo, hablarlo, y lo limita en alguna medida en su intervención. Entonces, sienten un cierto temor, rechazo ante el paciente con patología psiquiátrica, o en otros casos surge el temor a darle información al paciente de la familia, porque se preocupan acerca de cómo va a ser su respuesta, su reacción. Otra causa común de interconsulta es la determinación del juicio crítico, como decía recién, para saber si el paciente está en condiciones de rechazar un determinado tratamiento desde la perspectiva psiquiátrica. Dado que si el juicio crítico está alterado, allí su autonomía se va a ver limitada y vamos a tener que considerar una decisión más conjunta con la familia, con otras intervenciones que van de la mano de la bioética. Bueno, se nos puede solicitar la interconsulta para colaborar con el diagnóstico, ¿sí? Como decíamos, en pacientes que se desconoce el diagnóstico clínico, tiene mucha sintomatología y no se logra explicar del todo lo que tiene, la evolución es extraña, entonces viene bien, digamos, la opinión de profesionales de este ámbito para poder hacer un aporte diferente. Colaborar con el tratamiento, por ejemplo, a veces pueden surgir efectos colaterales, un tratamiento que el paciente ya traía previamente, o por la propia demanda del paciente, como decía, y también colaborar con el alta. Hay pacientes que son intervenidos quirúrgicamente y ya los mismos cirujanos observan que es un paciente difícil, que no va a ser muy prolijo ni muy cuidadoso para hacer para mantener el cuidado de esa herida postquirúrgica, ni asistir a los controles, lo cual puede traer a su vez más complicaciones. Entonces, suele también pedirse esa colaboración para intervenir con aquel paciente que ya ha sido dado de alta. ¿Qué información es la que recabamos a la hora de realizar una interconsulta? Todos los antecedentes clínicos, toda la parte médica, ¿sí? Tenemos que recurrir a la historia clínica, conocer los antecedentes médicos, motivos de su internación, pero sobre el paciente vamos a hacer una evaluación psiquiátrica, vamos a hacer una evaluación de las funciones cognitivas, de los mecanismos de defensa y de afrontamiento que tiene respecto de la enfermedad y el motivo de internación, y cómo lo afecta esto que le está sucediendo. También aspectos sociales y rasgos de personalidad. Y en función de ello se realiza una devolución y una comunicación al servicio o al profesional que lo ha solicitado, ¿sí? Acá les menciono algunas sugerencias para que una interconsulta sea eficaz, ¿sí? El pedido de interconsulta, si ustedes trabajan en clínicas, en hospitales, donde hayan servicios de salud mental, sería conveniente tener en cuenta estas recomendaciones. Primero, especificar por qué motivo solicitan la interconsulta, ¿sí? Solicito interconsulta para el paciente, tanto que está internado en tal sala, en tal habitación, a los fines de determinar diagnóstico psiquiátrico y tratamiento psicofarmacológico, por ejemplo, ¿sí? Esos serían algunos ejemplos de motivos de interconsulta. Además del motivo, también es importante que puedan mencionar con qué urgencia
quiere que se lo evalúe a ese paciente. Y pueden ser, de la misma forma que en clínica, en una condición de emergencia, de urgencia o por una rutina. El profesional que solicita la interconsulta es conveniente que lo hable con el paciente y, si es posible, también con los familiares, que va a ser evaluado por el equipo de salud mental, y en cuanto se haya realizado esa interconsulta, referirla precozmente al profesional del equipo de salud mental. También es importante que se identifiquen, ¿sí? Si no, después no sabe con qué profesional se tiene que contactar el equipo que realizó la interconsulta a los fines de darle una devolución. Quien solicita la interconsulta debe registrarlo en la historia clínica, debe dejarlo escrito. Esto siempre es muy importante, nos resaltan en distintas formaciones la importancia de la buena documentación en la historia clínica. Y además, también informarle al personal de enfermería, a los fines de que estén atentos por las dudas que pudiera ocurrir algún inconveniente o requiera de algún tipo de colaboración o de asistencia. Del mismo modo, el psiquiatra, y esto es válido para todas las especialidades, no solamente para la psiquiatría, tiene que responder a esa interconsulta mediante una serie de pasos, ¿sí? Como decía, primero identifica el motivo por el cual se le solicita esa interconsulta, como decíamos recién, el ejemplo del diagnóstico y tratamiento. Evaluar la urgencia, porque en función de ello también se organiza la actividad diaria, se revisa la historia clínica, se recolecta aquello que sea necesario, y se trata de ser muy conciso y muy puntual, y de consignar un plan de tratamiento una vez externado al paciente en caso de que así lo requiera, ya sea dentro de la propia institución o en un efector externo. Es importante luego, como decía, darle una devolución a los profesionales que solicitan esta interconsulta y hacer un seguimiento posterior. Pero nos encontramos a veces con dificultad en esta interconsulta, que es conveniente tenerlos a pensar. La idea de esta charla, más que, como les decía, transmitir conocimiento, es repensarnos un poco en esta práctica y entender que no solamente los psiquiatras estamos de un lado del puente, todos tenemos que tejer puentes entre las distintas disciplinas en las instituciones, pero también en el ámbito ambulatorio. Es muy importante el tema de la comunicación, y todos sabemos que mientras mejor es la comunicación con ese profesional que estamos trabajando en conjunto, mejores son los resultados que tenemos sobre ese paciente, ¿sí? Entonces, ¿qué dificultades a veces tiene el personal sanitario que lo motivan a solicitar una consulta psiquiátrica? Bien, a veces, como le decía, las limitaciones propias del profesional de la salud. Sentir que frente a la enfermedad mental se sienten inseguros, o le causa impotencia, o tiene limitados conocimientos sobre la temática, o considera que no es conveniente que indique medicación psiquiátrica. Por lo tanto, reconocer los propios límites y el ámbito de incumbencia es algo sano, no hay ningún inconveniente con eso, ¿no? Es muy importante corrernos ese lugar de omnipotencia que normalmente tenemos como médicos y que pretendemos abarcarlo todo, ¿sí? A veces surge que el caso nos despierta ansiedad por una situación de posible mala praxis, lo cual no nos exime de lo realizado. Por lo tanto, no significa que hacer una derivación excluye la responsabilidad previa, ¿sí? Puede suceder que haya un rechazo hacia la enfermedad mental, o sea, la problemática social, o le demanda mucha atención que no está dispuesto o no tiene la posibilidad de brindar. Todas estas son limitaciones que es importante que uno hacia sí mismo se las cuestione y ver si se siente identificado con alguno de estos temas, a los fines de reconocerlo, de trabajarlo, porque lo cierto es que las patologías mentales son sumamente frecuentes. Vemos cómo las estadísticas de muchas de ellas
nos muestran de cómo es el grado de incremento, y ni qué hablar en estos tiempos de la pandemia. Entonces nos vamos a encontrar con algunos errores comunes en las derivaciones a psiquiatría. Por ejemplo, un sesgo de omisión. Bueno, ¿para qué lo voy a derivar si en realidad no es que esté tan grave? ¿Sí? Pero yo diagnostiqué un cuadro de depresión, ¿sí? Y no lo derivo. Bueno, pero que no pasa nada, si en realidad de eso que se ocupen después. Si tenemos la posibilidad de intervenir a tiempo, es importante solicitar la interconsulta, ¿sí? Dado que a veces esa acción nos permite evitar consecuencias, ¿sí? El cuadro se puede complejizar o puede traer consecuencias, como sabemos, mucho más graves. A veces el sesgo es de acción. En este caso, se solicita una interconsulta, y sobre todo lo vemos esto en el ámbito ambulatorio, en el ámbito del consultorio particular, por un exceso de acción, ¿sí? Entonces, lo que usted tiene es estrés. Sí, pero yo consulto porque tengo vértigo. Sí, sí, pero el vértigo es por el estrés, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Y vaya a ver un psicólogo, vaya a ver un psiquiatra. Entiendo que a veces las relaciones médico-paciente son complejas, entiendo también de que a veces los tiempos para dedicarle la atención a los pacientes es limitado, que nos podemos ver presionados en determinadas instituciones, lo que no significa que estas respuestas tan generalizadas sean las correctas, ¿sí? El estrés nos afecta y nos afecta eh, cualquier órgano, ¿sí? Cualquier área, sobre todo, por supuesto, aquellas que ya constitucionalmente se encuentran más debilitadas, lo cual no significa que haya un diagnóstico específico en la psiquiatría que trate esa dolencia. Es el caso, como menciono, caso síntoma como diagnóstico, ¿no? No hay un diagnóstico psiquiátrico solamente para tratar el mareo, ¿sí? Entonces el paciente a veces por ser fácilmente derivado a psiquiatría y poco evaluado clínicamente, llega al psiquiatra y el psiquiatra observa que hay un montón de cosas que descartar a nivel clínico que no se han evaluado, y la percepción del paciente es como, y bueno, no me dijo que tengo, o no me medicó. Se nos genera como una situación de malestar que en caso de requerir una nueva intervención, tal vez el paciente ya no quiera aceptarla. A veces observamos que el paciente refiere tener un malestar y fácilmente se le atribuye este malestar a un efecto secundario a algún psicofármaco. Esto también es conveniente detenerse, estudiar las causas y saber cómo transmitírselo al paciente, dado que muchos pacientes ya de por sí tienen ciertas miradas como sospechosas y negativas respecto a la medicación psiquiátrica, y por lo tanto le estamos dando elementos para que ya desconfíe de lo que está tomando y que facilite la suspensión. Es importante entonces, como le digo, cada vez que le transmitan a un paciente que lo que está presentando puede ser efecto secundario en psicofármaco, tengan el detenimiento y el tacto para evitar la descontinuación de ese tratamiento psiquiátrico, dado que en principio, como bien mencionaba, lo primero que tenemos que hacer es verdaderamente descartar que no haya otra causa orgánica, y si es producido por el fármaco, bueno, transmitirle que se comunique con su psiquiatra tratante, que ha realizado una consulta con determinado especialista y que le sugiere que revise las indicaciones a los fines de determinar cómo puede tratar ese efecto secundario o qué medidas sería conveniente tomar al respecto. Nos encontramos con otro tipo de dificultades en las derivaciones, que sería como un sesgo de protocolo, ¿sí? Es como si en función de el accionar tiene que haber un orden. Bueno, vamos a derivarlo primero al psicólogo y después que el psicólogo lo derive al psiquiatra. No siempre tiene que ser así.
no tenemos que tener un diagnóstico psiquiátrico, y si lo hemos podido confirmar, hacer una intervención y una interconsulta con el psiquiatra, además de la interconsulta con el psicólogo, en caso de ser necesario, eh, que sin duda en muchos pacientes sí lo va a hacer, pero la posibilidad de hacer una intervención oportuna y rápida nos permite evitar las demoras de la evolución de su patología, dado que si derivamos al psiquiatra rápidamente, pensemos en el paciente que tiene que conseguir un turno con un psicólogo, que luego el psicólogo lo evalúe, que pueda hacer un diagnóstico psicopatológico, que lo vuelva a derivar a un psiquiatra, que vuelva a conseguir un turno con el psiquiatra. eh, Perdimos muchísimo tiempo y en ese contexto el paciente se nos puede ir. Eh, otro error que a veces es importante considerarlo, y esto no solamente en psiquiatría, lo hacemos en general y esto para todas las disciplinas, el sesgo de expectativa de resultados, ¿sí? Como el paciente ya lo evaluaron todos los posibles especialistas y solamente queda que lo vea el psiquiatra, le refieren que vaya al psiquiatra, vaya a este doctor que es excelente y estoy seguro que le va a ir muy bien. Entonces el paciente va con una expectativa y resulta que lo que presenta no es algo que sea fácilmente tratable o que se vaya a resolver completamente, puede tener cierto grado de secuela o discapacidad, y allí es donde nos encontramos con el contraste entre lo que el paciente espera de nosotros y lo que verdaderamente podemos brindarle. Este aspecto trasládenlo a sus especialidades, a sus profesiones, y se deberán comprender que se da con mucha frecuencia. Otro sesgo es el sesgo de autoridad, ¿sí? Esto sucede en las instituciones, la formación médica es bastante, está organizada en función a jerarquías, y es comprensible los motivos por el valor agregado que transmiten aquellos profesionales con más experiencia y formación, pero a veces surge un sesgo de acción debido a la dificultad para contraponerse con la opinión de otro profesional de más trayectoria, prestigio, ¿sí? Que también se puede equivocar, como todos podemos hacerlo. Esto también como para pensar en esos casos cómo debemos proceder. El sesgo del riesgo, lo que decía, bueno, lo derivo al psiquiatra y ahora se hace cargo el psiquiatra, ya si le pasa algo ya no es problema mío, no, es problema de todos los profesionales que estén siguiendo a ese paciente. Bien, en relación a la inversa, ¿qué vemos en los psiquiatras? Bueno, a veces hay un exceso de confianza, una sobreestimación de la capacidad de diagnosticar y pronosticar. Y sí, puede que sea un profesional muy distinguido, con mucha experiencia, pero tenemos que conocer cuál es nuestro círculo de competencia, cuáles son nuestros límites, como mencionaba. Eh, ¿A qué voy con este ejemplo? Por citar una patología, en el caso de los pacientes con adicciones, si yo trabajo en un consultorio ambulatorio, van a haber pacientes a los que pueda atender en función del grado de complejidad que puede tener la atención en un consultorio particular, pero van a haber muchos que escapa la posibilidad de brindarle contención necesaria, y allí ese límite es muy importante también reconocerlo, ¿sí? No se me ocurriría, si fuera cardiólogo, atender a un paciente infartado en el consultorio, decirle que lo voy a citar en 10 días, ¿sí? Este tema a veces observamos que si el profesional no reconoce su círculo de competencia, puede cometer errores, y por lo tanto el paciente que no sobrepasa la capacidad de brindarle esa contención y requiere ser tratado en instituciones de mayor complejidad. El ejemplo de las adicciones en un centro de adicciones, por ejemplo. Hay otros que por su propia personalidad, bueno, pueden carecer de confianza. Estos son rasgos de personalidad que existen en todas las personas. A veces encontramos el sesgo de confirmación, es decir, cuando tiendo siempre a ver lo mismo,
me sesgo y no logro identificar aquel diagnóstico que por el lugar donde yo trabajo me resulta infrecuente, ¿sí? Entonces, si yo trabajo en un consultorio particular, y es más probable que la mayoría de los pacientes que atiendan sean pacientes depresivos con trastornos de ansiedad. Cuando resulta que estoy frente a un paciente con una esquizofrenia, tal vez con una sintomatología muy atenuada o con cierta capacidad de ocultamiento de la información de ese paciente, yo considero que ese caso es especial solamente en ese caso lo diagnostico. Pero si no tomo en cuenta esta posibilidad, lo más frecuente es que sea mal diagnosticado y considerado como parte de un conjunto que se resulte más frecuente. Otro error que, de nuevo insisto, ocurre en todas las especialidades, es no considerar una segunda opinión. A veces nos pasa que nos sentimos como trabados con un caso que no avanza y que hemos hecho mucho y que ese paciente no progresa. Bueno, detengámonos un poco a pensar, veamos si nosotros nos estamos equivocando, si hay algo en la relación con ese paciente que su frustración ya nos está afectando. Bueno, ¿por qué no pensar en que puede tener otra opinión y a lo mejor, tal vez, en esa nueva relación le vaya mucho mejor que con nosotros, ¿sí? Por otro lado, también nos encontramos con las dificultades propias del paciente. La falacia del costo irrecuperable, ¿sí? ¿Esto qué significa? Y ya hace tanto tiempo que me atiende el doctor Leites que no, ya que él me atiende, que me saque él de este estado, ¿sí? Esa lógica solamente postergaría un malestar si el paciente ya detecta que no se siente bien o no ha logrado la respuesta suficiente, eh, siendo un caso que podría, por supuesto, tener una modificación en su evolución. Hay otra situación, y esto es muy frecuente, el sesgo de disponibilidad. En los ámbitos públicos, en las obras sociales, la disponibilidad de turno es muy limitada, y de hecho en el ámbito privado, en lo particular, también. Como decía, en estos tiempos más demandados que nunca estamos. El sesgo de los relatos, esto de que viene con la recomendación que le dicen que de tal persona a la que le atribuyen cualidades mágicas y curativas, y después esas expectativas son tan altas que es muy difícil poder realizar un abordaje más real. Luego nos encontramos otro tema, que es el tema de la relación interprofesional. Cuando hablamos de enlace, cuando hablaba de la definición de la psiquiatría de enlace, les mencionaba este tema de la importancia de la relación interprofesional. Nosotros estudiamos relación médico-paciente, nos detenemos a pensarlo, pero muy poco pensamos en la relación con el colega. Si ustedes se ponen a pensar, a veces lo que hace que un trabajo sea el mejor trabajo que hayamos tenido o el peor trabajo que hayamos tenido es la relación que tenemos con nuestros compañeros de trabajo. Personas que han estado muy mal en una institución les pueden decir, no, yo la verdad que ahí trabajé y con los pacientes no tuve ningún problema, me sentía re bien, pero el ambiente es tan tenso, es un ambiente tan tóxico, tan molesto, que sinceramente no tolero estar en ese lugar, ¿sí? Entonces, algo está sucediendo, evidentemente, y es importante estar atentos a esto. Pensar cómo son nuestras relaciones interprofesionales. Como recién les mencionaba, en relación al tema de los colegas y del trabajo en conjunto, hay colegas con quienes nos sentimos muy cómodos compartiendo pacientes, entonces, no sé, una psicóloga me deriva pacientes, yo le derivo a ella porque la verdad que estamos cómodos en esa comunicación, y capaz que con otros no sucede lo mismo, entonces esto es valioso y hay que saber detectarlo y armar esas alianzas para tejer buenos puentes, porque un buen puente también le va a significar al paciente un mejor resultado en su tratamiento. ¿Por qué se ha caracterizado la relación interprofesional? Por el control, ¿sí? El control de lo que hace el otro y las jerarquías, como decía, ¿no? Que son elementos que hacen dificultosa esta relación.
y que son elementos que hay que cuestionárselo y trabajarlo dentro de cada equipo, cada servicio. Y si en algo han trabajado los equipos de salud mental de los hospitales generales en estos tiempos, desde el desencadenamiento de la pandemia por COVID, ha sido en la atención de los profesionales de la salud, la contención en crisis, especialmente aquellos que tienen especialidades que han estado más en contacto directo con pacientes internados por COVID. Atendemos en todos los ámbitos muchos profesionales de la salud, lamentablemente, que nos consultan porque se sienten muy desbordados, literalmente, como nos dicen, quemados, y la sensación de tener que seguir respondiendo a las obligaciones por el compromiso que tienen con los pacientes, con los compañeros, porque si yo falto, porque si me tomo licencia, porque lo perjudico al otro, porque la demanda y demás, y hace que estemos observando un contexto muy complejo en relación a la salud mental de los profesionales, que es muy importante, como les mencionaba, conocerse a sí mismo, reconocer sus límites, buscar ayuda en caso de ser necesario, psicológica, psiquiátrica, ambas, dado que hagan la especialidad que hagan, lo primero con lo que necesitamos contar para hacerlo es con nuestra propia cabeza. Y si no nos sentimos en condiciones, bueno, ese va a ser el resultado que también vamos a brindar. Les mencionaba que nos detenemos a pensar en las reacciones del paciente frente a la enfermedad. Acá dos palabras muy breves. Cuando ustedes le dan un diagnóstico a ese paciente, o le indican un tratamiento, eso va a generar una repercusión afectiva, como podemos ver, culpa, vergüenza, miedo, enojo, ansiedad, etcétera, o un impacto, su psiquismo, en función de lo que piensa de lo que le sucede, ¿sí? Afecta a su autoimagen en caso de patologías que generan una consecuencia en la imagen corporal, por ejemplo, o la amenaza a su equilibrio, o puede generar una falla en su propio autocuidado, o la sensación de estar enfermo implica la pérdida del control, ¿sí? Estas son reacciones, entre otras tantas, acá simplemente menciono algunas poquitas a modo de ejemplo. Y también vamos a evaluar, por ejemplo, cuáles son las conductas ante la enfermedad. Pueden haber respuestas adaptativas y desadaptativas. Respuestas adaptativas sería el paciente que busca apoyo. Una de las formas muy útiles, que lo mencionamos en otra presentación con Chepo, es la búsqueda de personas que tienen el mismo diagnóstico. A veces eso les resulta muy útil, estar en contacto con otros que tienen el mismo diagnóstico, ¿sí? Este caso puntual es el ejemplo de una chica con enfermedad de Addison, en donde la posibilidad de armar un grupo con mujeres que tenían el mismo diagnóstico verdaderamente fue una de las cosas más útiles para ella en su tratamiento. Hay personas que desarrollan conductas de altruismo, otras que hay pacientes por ejemplo, pacientes con cáncer me han dicho, mire, desde que a mí me diagnosticaron cáncer, empecé a vivir. ¿Y a qué se refiere con eso? Le pregunto. Y me dice, y la verdad es que antes yo pensaba, no sé, que iba a hacer esto toda la vida, y hoy, gracias a que la enfermedad me ha puesto en contacto con la posibilidad de la muerte, me doy cuenta que estoy en una relación que yo no quiero estar, o estoy haciendo un trabajo que no me gusta, ¿sí? Y eso permite ciertos replanteos que van a ser adaptativos, ¿sí? O hay pacientes que se vuelven expertos en su propia patología, y por el contrario, también las respuestas desadaptativas, como los incumplimientos, los tratamientos o los pedidos de alta contra la voluntad médica. Acá sin duda es muy importante la intervención psicológica, psiquiátrica, a los fines de tratar de brindarle la mayor contención a ese paciente. Bien, sigamos con otro tema. Siempre que hablamos de psiquiatría, solemos mencionar que existe sobre nuestra especialidad, al igual que en infectología, un cierto estigma, ¿sí? ¿Qué es el estigma? Conjunto de actitudes habitualmente negativas y de rechazo
que un grupo mayoritario ejerce sobre un grupo minoritario en función de este rasgo diferencial que tiene como marca, ¿sí? Este estigma en psiquiatría, ¿por qué lo observamos? Porque las personas con trastornos mentales mayores tienen conductas extrañas, hablan extraño, ¿sí? Tienen déficit en el habla, en el contacto interpersonal, en el contacto visual. La apariencia física nos resulta, nos ejerce como cierta impresión, el estado de su higiene personal o la forma de vestirse, o reciben determinadas etiquetas como consecuencia del hecho de que están diagnosticados con determinadas patologías simplemente. Para pensar en estigma tenemos que saber que hay tres componentes, un componente cognitivo, uno emocional y uno conductual. El componente cognitivo hace referencia a los estereotipos, ¿sí? Que tiene que ver con el conocimiento que se tiene popularmente, en este caso, de la psiquiatría, ¿sí? Son estructuras de conocimiento aprendidos por la mayoría de los miembros de una sociedad. Por ejemplo, la locura no tiene cura, ¿sí? Ese sería un estereotipo. Un componente emocional, en donde surgen reacciones emocionales negativas a un estereotipo. Como yo mencionaba recién, el profesional que se siente incómodo o ansioso o le genera rechazo el tratar a un paciente con patología mental. Y por último, el componente conductual, en donde se producen determinadas conductas de rechazo a la persona que está estigmatizada. Por ejemplo, la disminución de recursos asistenciales destinados al tratamiento de las enfermedades mentales. Bueno, algunos mitos sobre la enfermedad mental, pero vamos a mencionar estos, me parecen más comunes. Que los pacientes psiquiátricos son peligrosos y la relación de ellos con los actos violentos. En esto hay un trabajo muy útil que hacen las asociaciones de psiquiatría con los medios de comunicación, dado que a veces surgen casos muy resonantes, donde un paciente psicótico comete algún homicidio, y entonces se activa un poco este estereotipo que hay respecto de los pacientes psiquiátricos. De hecho, son una ínfima minoría los homicidios cometidos por pacientes psicóticos. La responsabilidad de la persona del padecimiento que tiene. Por ejemplo, a ver, sos depresivo porque no le pones actitud, hay que ponerle más ganas en la vida. La verdad que si no le pones más onda, no va a andar mejor. Eso es un típico comentario de un familiar que no comprende absolutamente nada de lo que le sucede al paciente y habla desde su propia experiencia de lo que alguna vez en su vida significó estar triste, sin entender lo que significa, por ejemplo, estar depresivo. Prácticamente todas las patologías psiquiátricas tienen afectado de algún modo la voluntad. Por lo tanto, pedirle a un paciente con patología psiquiátrica que no se comporte con la voluntad que quisiéramos es no entender lo que le sucede, ¿sí? Tiene una debilidad de carácter o la incompetencia para hacer tareas básicas como las de autocuidado o ser impredecibles. Bien, prejuicios, dijimos reacciones de miedo, temor y desconfianza que a su vez pueden generar discriminación, por ejemplo, limitación en el acceso a un trabajo, a la vivienda, etc. Hay distintos tipos de estigma, el público social, un poco esto que he mencionado, el autoestigma es cuando el mismo paciente se considera a sí mismo con esa impronta y lo lleva a tener una consecuencia, como por ejemplo el autoaislamiento o la negación de la enfermedad. Y el estigma por asociación, que es el que recibe la familia y también los profesionales que nos abocamos a la salud mental. Bien, otro tema, y ya cerrando, es el asunto de la prescripción de psicofármacos y el incumplimiento de estos tratamientos. En este aspecto ustedes nos ayudan, sin duda, en la medida que podamos pensarlo y trabajarlo en conjunto a los fines de facilitar la adherencia al tratamiento. El abandono al tratamiento farmacológico, fíjense, según distintas estadísticas, van desde el 25 al 64%, son cifras muy altas. Lo cierto es que no son tan distintas de los abandonos de otros tratamientos médicos, ¿sí? de otras patologías.
Las causas de estos abandonos pueden ser derivadas de la medicación, del paciente, del médico, o socioculturales y económicas. Bien, las causas derivadas de la medicación puede suceder que la medicación no tenga suficiente eficacia terapéutica para tratar ese cuadro, o cuando hay un periodo de latencia para encontrar los efectos deseados en ese paciente, es decir, una demora en el inicio. A veces los pacientes buscan respuestas inmediatas que no van a encontrar con determinados diagnósticos. O la buena eficacia a veces es un problema de adherencia. Anduvo tan bien en el primer mes que para qué voy a seguir bajo tratamiento si ya no lo necesito, ¿sí? A veces la muy buena respuesta hace que lo abandonen el tratamiento creyendo de que ellos han podido superar el problema por sí mismos y no por el aporte de la medicación. La aparición de efectos secundarios, como le decía, ya sean de inicio temprano, persistente, también puede facilitar el abandono del tratamiento de parte del paciente. Y en esto, como les decía, es muy importante la intervención de ustedes como profesionales de la salud en ser cautelosos al mencionar la presencia de estos efectos secundarios y cómo evitar estos abandonos de tratamiento. A veces sucede que los regímenes de tratamiento son muy complejos, porque son muchos fármacos y son muchas dosis, o hay que solicitarle analíticas continuas, como es el caso de aquellos que están tratados con clozapina, o formas de administración, muchas pastillas, o indicarle medicación inyectable, o son muy prolongados, incluso crónicos. Hay otros factores derivados del paciente, por ejemplo, prejuicios culturales, expectativas curativas mágicas y milagrosas, o por el contrario, temores excesivos, y desencadena estos efectos de tipo nocebo ante la toma de una medicación. Los prejuicios propios de la especialidad y de la medicación, rasgos de la personalidad del paciente también, los pacientes dependientes, evitativos, narcisistas, pueden tener ciertas dificultades en adherencia al tratamiento, así como determinadas patologías, como las adicciones, la psicosis. También van a haber dificultades de la adherencia al tratamiento propias del médico. No hacer una buena énfasis en la psicoeducación, en aclararle todas las dudas al paciente respecto del por qué motivo se lo medica, cuánto tiempo se debe indicar esa medicación, qué efectos adversos puede tener. La falta de formación psicoterapéutica, como les decía, para los psiquiatras es muy importante tener esa visión integrativa y no centrarnos únicamente en lo biológico. La pobre relación médico-paciente, rasgos de personalidad complejas de parte del propio psiquiatra, inadecuada utilización de estos medicamentos, ya sea por expectativas muy optimistas o por un pesimismo extremo, ¿sí? O porque no tiene una suficiente formación en el manejo de las medicaciones. Y por último, la influencia de terceros. Nos sucede a veces que el paciente tiene muy buena respuesta a la medicación. Doy el ejemplo de un chico con una fobia social, respondió muy bien al tratamiento, estaba estabilizado, pero la madre le dijo que debía, no, porque estaba medicado si él estaba bien. Bueno, se realizó una entrevista en conjunto con la madre, interviene una persona de su iglesia, un referente de su creencia, diciéndole nuevamente que no debía estar medicado. Bueno, se realiza una intervención y comunicación con esta persona, y finalmente es un profesional de la salud quien le dice que no deben tomar la medicación. ¿Qué es lo que hizo? Dejó el tratamiento, al dejarlo recayó con toda la sintomatología. Factores económicos, bueno, sabemos que no es la misma prescripción que podemos tener en un ámbito privado que en un ámbito público, o lo caro que están los medicamentos en estos tiempos. La dificultad al acceso a la atención especializada, lo que mencionaba recién, lo desbordado que estamos en cuanto a la demanda de turnos. La dificultad al acceso a la medicación, algunos productos importados porque están falta en la farmacia. Bien, y para terminar, les menciono algunas cosas que también tienen que ver con este tema del puente, en este caso del médico con el paciente. Una misma medicación puede tener efectos diferentes en función del clínico que la prescribe. Es decir, que Chepo o yo podemos recetarle lo mismo, pero ese paciente nos dice que con Chepo anduvo bien y conmigo no, ¿sí?
Ojo, esto no solamente sucede en psiquiatría, esto también es para que lo piensen en sus propias actividades. Un profesional obtiene resultados diferentes con el mismo paciente utilizando la misma medicación en función del momento de la relación en que se encuentran. O la eficacia de la medicación a veces en el comienzo es mayor, pero va disminuyendo a lo largo del tiempo. También es otra paradoja, como lo es el efecto placebo, o las personas que en un momento tuvieron mucha resistencia a la toma de una medicación, cuando finalmente vencen esa resistencia y se estabilizan, después tienen mucha resistencia a dejar el tratamiento, ¿sí? Bueno, esta es una serie de ejemplos clínicos que quería transmitirles para que pudiéramos pensar en esa imagen, en ese puente y en la importancia de esa labor interdisciplinaria. Muchas gracias por su atención. Bueno, no, muchas gracias a vos, Emiliano, impecable. Es más, me has sacado letra para el próximo encuentro, porque el próximo encuentro es toma de decisiones y vos has hablado durante esta hora prácticamente de todas las tomas de decisiones que hacemos en el consultorio. Obviamente vos lo ampliaste en la relación con los colegas, pero digamos, es como que has de alguna manera instalado el ABC de cómo nos tenemos que manejar ante la patología, ante el paciente y en la relación con los demás. Completísima la presentación. Así que Bueno, muchas gracias. te felicito, a mí me pareció sin objeciones. Es más, hay puntos muy interesantes, todo es interesante, pero en las cosas que por ahí yo veo, todo lo que planteaste, como dije, es lo que a uno le pasa en el consultorio, y le pasa con el paciente, y le pasa en la especialidad, en la práctica de la especialidad. Hay aspectos que para mí son como, no sé si llamarlos cruciales, pero son muy relevantes. Vos hablaste en muchas partes de la presentación del tema de adherencia. Y adherencia al tratamiento es uno de los puntos claves en los tratamientos en psiquiatría. Probablemente sea el punto clave, porque de hecho, y esto, ojo que hago el mea culpa, no es que yo lo haga bien, yo también lo hago mal, no pesquisamos en cada consulta si realmente el paciente está haciendo el tratamiento que nosotros creemos que está haciendo. Y eso no solo es la medicación, no nos confundamos. Eso es terapia, eso es cuando prescribimos la rehabilitación, cuando prescribimos la psicoterapia. O sea, en general nos cuesta, no digo que no lo hagamos, nos cuesta chequear la falta de adherencia, que, como se los dije, para mí es un elemento crucial de la práctica. Eso me pareció un elemento muy importante. El otro tiene que ver, que lo dijiste magníficamente, mencionaste todos los sesgos que hay. Los sesgos no solo son para la investigación, los sesgos son para la práctica. Y en eso ha estado increíble lo que ha planteado Emi, porque les ha mostrado esto, todos los sesgos que en el día a día cometemos, tanto nosotros como nuestros colegas no psiquiatras, ¿no? De hecho, hay sesgos que son sumamente peligrosos. Un sesgo muy peligroso es algo muy común, por lo menos acá en la comunidad médica clínica de Mendoza, que es la prescripción de benzodiazepinas. Inician los tratamientos con benzodiazepinas los médicos clínicos. Y lo hacen con un prejuicio que a mí se me pone la piel de gallina. Yo he dado varias charlas de uso racional de psicofármaco, a clínico obviamente, que tienen que ser el blanco y el target de esa formación, y con total frescura, muchos colegas míos, que se lo he dado a personas que se han recibido conmigo, me dicen, Chepo, ya se dieron cuenta que me dicen Chepo, yo les doy benzodiazepina porque vos después se las quitás. Y digo, ¿y a vos quién te asegura que ese paciente después cae en un psiquiatra?
porque de hecho no caen en psiquiatría. Solo el 5% de los pacientes se estima, ¿no? Acá nos falta un censo más actual, pero el que tenemos del año 2005, creo que fue el último, no, hubo uno en el año 2014 de prescripción de fármacos por médicos psiquiatras y médicos no psiquiatras. El 97% en Argentina era prescripción de médicos no psiquiatras y solo el 3% de esa patología mental era prescrita por el psiquiatra. Una cifra tremenda y que un poco tira y derriba este argumento de los clínicos de que ellos dan benzodiazepina porque después el psiquiatra se los va a sacar. Si alguien se lo va a sacar, ¿para qué lo dan? Es el primer planteo. Porque, a ver, si vos decís que lo doy porque después alguien se lo saca y no se lo den. Si en algún momento eso no va a ser necesario, y de hecho, y no quiero que se me enojen los chicos de Gador, que se me enojan cuando yo hablo, porque ellos tienen benzodiazepina. Las benzodiazepinas no son una herramienta útil en la patología mental. Son fármacos que solamente alivian de manera transitoria los síntomas y que además tienen un potencial de dependencia bastante importante. Esto igual da como para el debate. Yo no sé si saben, pero hay un club de benzodiazepinas que es británico, búsquenlo, es el Benzodiazepine Club, creo que se llama, que ellos recaban toda información y hacen paper por los supuestos efectos antiestrés de las benzodiazepinas, cosa que también es muy polémica. Pero digo, estamos llenos de sesgos en las prácticas, llenos. Entonces tratemos, no vamos a poder evitar todos los sesgos, de hecho todos los que plantea Emiliano, fíjense, hay muchos que hacemos y que es muy difícil por ahí erradicar. Ese sesgo de dificultad para la interconsulta es uno de los sesgos hasta más peligrosos para nosotros y para el paciente. Y no digo interconsulta con un clínico, una segunda opinión en psiquiatría, como dijo Emiliano. Es una buena práctica y sobre todo hacia el paciente, que deben ser dirigidas todas nuestras prácticas hacia ahí, que cuando estamos confundidos podamos reconocer esa confusión y permitir que otro colega, que no necesariamente sea mucho más experto, hay un lema que dice 4 ojos ven más que 2, y de hecho muchas veces hay un concepto que se llama fiabilidad interevaluador, que es desarrollado por los americanos hace unos 10 años atrás, que es que ellos plantean que la mejor práctica con un paciente sería que lo vieran 2 o 3 psiquiatras de manera consecutiva para afinar el diagnóstico. Y no sé si saben, pero en Canadá se trabaja así. En Canadá, en las clínicas, a un paciente lo atienden entre 2 a 3 psiquiatras. Y tiene que ver con esto de la fiabilidad interevaluador, ¿no? Bueno, Emi, excelente. Realmente la presentación es un tema que da para muchas preguntas y para mucho, digamos, debate, no sé si debate, intercambio, ¿no? Así que los invito a que hagamos preguntas, comentarios, si prefieren puede ser con micrófono abierto. Hemos tenido muy buen público, como siempre, como viene siendo habitual en estos workshops. Acá hay una pregunta. ¿Cuáles son las Emi, ¿estás ahí, Emi? Sí, estoy. ¿Cuáles son las interacciones entre las especialidades en enlace y sus seguimientos? Perdón, no entendí. ¿Cuáles son las interacciones? ¿Cuáles son las interacciones entre las especialidades en enlace y sus seguimientos? Las intervenciones. Claro, ¿qué es lo Las que intervenciones realiza se el está equipo? refiriendo. Sí, bueno, es justamente lo que es, a ver, puede surgir que la intervención es demandada por un profesional de otro servicio por los motivos de consulta que mencionaba en la presentación, como pueden ser para diagnóstico, para valoración de juicio crítico, por algún aspecto
relacionado con su personalidad o los motivos de consulta, como decía, son múltiples, ¿no? Y las intervenciones van a ser intervenciones agudas, intervenciones farmacológicas, también se trabaja, los hospitales generales trabajan con un equipo en donde hay un psicólogo que va a realizar también intervenciones en crisis, o que va a pautar un seguimiento a largo plazo, que se irá a realizar una derivación, trabajadores sociales que intervienen sobre el paciente, aprovechando la situación de internación para evaluar a la familia, para hacer determinadas recomendaciones, o acercarlos a determinados posibles, por decirlo, derechos, como podrían ser la facilitación para que obtenga un certificado de discapacidad. Son múltiples, ¿no? Cada caso, esto lo interesante que tiene nuestra disciplina, que aunque estuviéramos hablando de un paciente con el mismo diagnóstico, cada caso es distinto. Hay una cosa de la pregunta que me interesa mucho, que es que también algo que nos cuesta, que es el seguimiento de las intervenciones, ¿no? En el lapso del tiempo, seguir comunicándonos con el colega con el que estamos trabajando para periódicamente intercambiar información sobre el paciente, lo cual realmente es bastante dificultoso muchas veces, por los tiempos y porque aparte creo que no tenemos la práctica para hacerlo. Entonces, que es un poco lo que planteaste vos, que coincido totalmente. No solo los médicos clínicos no están formateados para la intervención del psiquiatra, sino que los psiquiatras por ahí no estamos formateados en la intervención conjunta con otras especialidades, y eso me parece... Los psiquiatras históricamente hemos trabajado muy solos, y eso es algo que en el mundo actual tiene que modificarse, ¿sí? Mirá, ahí hay el doctor Germán Lorenzo, pide que le habiliten el micrófono. Doctor Lorenzo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Le quiero agradecer al doctor Emiliano por poner palabra a esto, ¿no? Me parece sumamente importante. Y agradecerle a usted, doctor Chepo, ya que todos le decimos Chepo. También por ser un buen interlocutor, ¿no? Que eso es lo que aprecio de usted. La primera pregunta, yo soy de Córdoba, de Jesús María. La primera consulta que le quería hacer al doctor Emiliano es el tema cuando él citó las consultas, la interconsulta y la interdisciplina. En las consultas, según mi experiencia como médico psiquiatra 10 años, como médico ya llevo 15 años, el tema de la consulta entre dos especialistas. Y hay una dificultad que se presenta a menudo, por lo menos en mis registros, son con los médicos especialistas en neurología, que es algo que no se habla comúnmente en ningún congreso, en ningún simposio. Entonces, donde los médicos, y tiene que ver con una formación, porque me he ingresado en alguna formación, me he infiltrado, diría, en la formación principalmente de los neurólogos, ¿no? Donde ellos indican antidepresivos en forma desmedida, y sabemos que eso muchas veces opaca o tapa los síntomas del paciente. Entonces, y a veces el paciente es síntoma de una dinámica familiar. ¿Y qué pasa con eso? Principalmente, le comento en qué área lo veo mucho. Aparte de ser psiquiatra, primero fui geriatra, así que en esa área directamente los pacientes de tercera y cuarta edad, pero llegan el 5%. Y vamos a hacer un promedio de 20 neurólogos, solamente con 2 logré trabajar en equipo, que los resultados son increíbles. Solamente esos 2 neurólogos trabajaron en una clínica o en un hospital neuropsiquiátrico. Por eso pudieron escuchar y abrir. ¿Qué hacemos con eso? Porque me parece que es como un sesgo de omisión, ¿no? Con perdón a todo el laboratorio que los conozco, pero yo no sé si tiene que ver con una cuestión de la industria de la farmacología,
que influye en la formación de la especialidad de neurología o tiene que ver con nosotros, en nuestra formación como médico, en la primera formación que tenemos de médico, de no darle lugar a la psiquiatría? Sí, es interesante el planteo que nos está mencionando. De hecho, tengo para aportarte. Dentro de la Asociación de Psiquiatras de Mendoza, APSIM, se ha discutido este tema varias veces acerca de la dificultad que existe en esa comunicación con algunos profesionales. Puede ser de cualquier especialidad, donde vemos pacientes tratados con psicofármacos complejos, con diagnósticos complejos, y no han realizado oportunamente una interconsulta, asumiendo una responsabilidad muy grande, y bueno, luego vemos también esas consecuencias. En función de la frecuencia o quizás el acercamiento por el tema en estudio, ¿sí? Es como si dijéramos, para decirlo de un modo simple, los psiquiatras estudiamos más el metabolismo del cerebro y los neurólogos la anatomía. Si teniendo en cuenta que dentro de las especialidades médicas la que está más cerca o más emparentada, se propuso hacer una reunión entre las asociaciones, ¿sí?, de psiquiatría y de neurología para discutir estos temas, porque esto tiene que trascender al trato interpersonal. Que hayas logrado comunicarte y trabajar muy bien con dos neurólogos me parece excelente, y yo seguiría trabajando con ellos y derivaría a mi paciente a ellos y mantendría esa comunicación en el tiempo, como decía Chepo, porque eso no se acota, no se corta cuando existe una buena relación interprofesional. Pero para generar estas modificaciones yo creo que tenemos que pensar en un ámbito un poco más macro, más de la intervención de las asociaciones, en la acción que pueden tener como representantes sobre estos problemas que estamos observando, y a la vez, por ejemplo, los neurólogos también decirnos, miren, nosotros notamos de ustedes, los psiquiatras, que hacen tal cosa, y que la verdad vemos que eso les afecta a los pacientes. Perfecto, estas cosas hay que ponerlas sobre la mesa, hay que discutirlas, y hay que modificarlas a los fines de mejorar nosotros como profesionales, mejorar las disciplinas, mejorar la atención que le damos a los pacientes. Gracias por la respuesta, me parece muy rica. Y la otra pregunta que le quería hacer, Espera, doctor, que yo quería, Germán, sí. agregar una cuestión a eso. Primero decirte que estuvo muy atinada tu pregunta, porque es justamente una de las especialidades. No digo que haya conflicto, pero sí que hay como un conflicto, pero más de interés en cuanto a esto que explicaba Emi, de metabolismo y de estructura. De todas maneras, y puntualizando y enfatizando esto que dijo Emiliano, él fue el primer presidente de APSIM y él fue uno de los que más énfasis puso por este tema de armar comisiones o jornadas con otras asociaciones, que en realidad no muchas pudimos hacer, Emi, pero bueno, que es un proyecto para el futuro. Yo no englobaría, como dice él, a todos los neurólogos. Hay una diferencia que yo hago siempre acá en Mendoza, no sé si eso aplica al resto del país. Una cosa son los neurocirujanos, otra cosa son los neurólogos clínicos, acá en Mendoza. Acá en Mendoza, en general, los neurólogos clínicos son muy respetuosos de los tratamientos, y inclusive en patología depresiva, que no es muy severa, que es leve, nosotros recibimos derivación de los neurólogos. De hecho, en nuestro centro hay un neurólogo y el trabajo con él es muy rico y es permanente. Por ejemplo, así como vos planteás esto de que los neurólogos, fíjate, yo me quedé pensando en una cosa, también para hacer un poco mea culpa nosotros como especialidad, y no decir que la culpa la tienen todos los de afuera. Creo que no es una cuestión de culpa, sino de prácticas que hay que mejorar. Fíjate que yo me quedé pensando, ¿cuántos de nosotros, en los pacientes que tienen temblores o movimientos anormales, cuántos derivamos al neurólogo nosotros? Y sería buena práctica derivar al neurólogo. De hecho, el neurólogo de nuestro centro, cada vez que yo tengo un paciente con temblor, aunque yo sepa que es por el litio, por ejemplo, yo lo derivo igual, para que él me descarte alguna patología de movimientos anormales que después se puede hacer mucho más grave y a veces tarde intervenir. Entonces, precozmente es mucho más fácil. Entonces,
Eso también lo tenemos que pensar, que nosotros por ahí tenemos patología y no la derivamos. O que vemos los trastornos psiquiátricos de la demencia y para otro aspecto de la demencia no lo derivamos. Y los neurólogos tienen más expertise en otros aspectos de la demencia que nosotros no. Entonces, creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. Eso quería decir nada más, perdón. Sí, comparto. Sí. Me parece muy rico el aporte, porque principalmente en la gerontopsiquiatría, lo que dice usted, Chepo, es así, o sea, se ve muy común. De hecho, cuando a los pacientes le pido la interconsulta con neurología, e incluso casi como algo regular, que hay pacientes que no consultan a un neurólogo de hace 5 años, que yo les digo, normalmente la consulta anual entre la tercera y la cuarta edad tiene que tener como un control clínico anual, ¿no? No aparece eso, y es algo que cuesta también en los pacientes, ¿no? Otra pregunta que le quería hacer al doctor Emiliano, en tema de los errores comunes, que es la segunda opinión. Bueno, yo en caso tengo un ejemplo de una chica de 22 años, que la segunda opinión, somos amigos, y esta psiquiatra formada, que trabaja aquí, formada en Mendoza, con usted, Chepo, muy buena profesional, que es especialista en infanto juvenil hoy en día. Con esta amiga me derivó un paciente, una paciente que estaba usando elevadas cantidades de antidepresivos, entonces no le podía encontrar, digamos, la vuelta. La cuestión que me la deriva para que yo haga una segunda opinión, y posteriormente, cómo se sienta la paciente, podía seguir la continuación. Por lo cual, ella venía en 2 años de tratamiento y no podía lograr, cada vez iba subiendo más la medicación. Por lo cual me la deriva, puedo hacer la segunda opinión, veo el abordaje terapéutico de la psicóloga, porque justo la conozco, y la psicóloga no estaba haciendo el abordaje donde creía yo necesario, pido el cambio, teniendo todos los cuidados, por supuesto, porque pedir el cambio de una psicóloga de 2 años, hay que tener mucho cuidado. Al pedir el cambio, la paciente empieza a destrabarse y en 1 año y medio le di el alta. Así que fue como algo muy fruto. Y a partir de esa acotación, la pregunta sería, ¿cuántos de los psiquiatras hacemos supervisión de casos? Sí. La verdad que la supervisión es muy infrecuente, sobre todo, ocurre en la formación de residencia, por supuesto, pero sí, yo creo que no se hace supervisión como tal, como conocemos en la etapa de formación, pero sí consultas. Creo que consultas se hacen, lo observamos también en el grupo de la asociación, siempre hay alguien que tiene algún inconveniente, alguna duda. Miren, tengo un paciente medicado con tal cosa y alguien ha tenido alguna vez una experiencia similar. En eso yo creo que también, como mencionaba, depende de la propia personalidad del profesional, de que se reconozca en una situación en falta y que sepa pedir esa ayuda, ¿no? Hay muchísimos factores que van a influir en este proceder, en el hacer o no. Hay otros que tal vez no quieren exponerse en un grupo y lo transmiten directamente con un colega de su confianza, con algún docente suyo. Pero sí, es una práctica muy importante a tener en cuenta. E incluso cuando nos encontramos trabados con un caso, como decía recién, bueno, abarajar y repartir de nuevo, plantearnos que tal vez algo está sucediendo y que tenga que ver incluso con nosotros en esa dificultad respecto de la evolución o la respuesta al tratamiento del paciente. Muchas gracias. Fíjate, también muy pertinente tu intervención, Germán, en este punto, porque es otro punto muy importante. Creo que los psiquiatras, por nuestra modalidad, y porque somos médicos, porque esto es bien del médico, no hacemos supervisión al estilo de los psicólogos, son supervisiones más informales, como dice Emi, pero no por eso menos importantes. De todas maneras, nos hacen falta espacios de supervisión más constantes. Nosotros hemos tenido una experiencia en nuestro centro,
tenemos actualmente espacios de supervisión y la mayoría no los usa. Esa es la verdad. No se usan los espacios de supervisión y están. Creo que tiene que ver con algo cultural de los psiquiatras también, que, como dije, somos médicos y el médico no está acostumbrado a hacer estos ejercicios de supervisión, pero creo que son sumamente importantes. Nosotros a nivel centro hemos incorporado otra forma indirecta de supervisar, que es armar ateneos. Con los residentes yo lo hago semanal, pero con los médicos en general lo hacemos mensual, y en cada ateneo alguien tiene que presentar no solo una patología, sino un caso, y ver cómo se resuelve el caso, que para mí es muy importante. De hecho, y ya para cerrar, porque nos quiere matar Carola, que no hemos ido, muy rica esta última parte. Te agradezco, Germán, por haberte despojado de las inhibiciones e intervenir, porque ha estado muy bueno. Pero de hecho, ¿por qué te decía esto? Porque los dos próximos encuentros, que son los últimos, el 23 de septiembre, que es el próximo, y el 30, el próximo va a ser sobre toma de decisiones. Emi, te invito a que participes. La idea es que Emiliano, Gustavo Berrone, que habló de suicidio, y yo, les traigamos casos y que veamos cómo intervenimos en los casos. Y eso que ustedes puedan ver también en su práctica y aportar. Y el aporte de ustedes va a ser fundamental para el último, el último workshop, que es el 30, porque ahí sí van a estar obligados a traer casos o a traer preguntas. Y si no hay caso y no hay pregunta, les voy a decir hola, hasta luego y chao. Porque no vamos a hacer el encuentro si ustedes no participan, porque esa es la idea del último encuentro. Así que les propongo que perdamos la vergüenza y la inhibición, estamos entre colegas, y siempre yo digo que lo más importante de nuestra práctica es equivocarnos, no acertar, porque a partir del error es donde modificamos la práctica. Así que bueno. Entonces, Carola, poneme el flyer. Perfecto, Ya quedan doctor. todos obligados el 30 de septiembre a traer material. Obligados, si no, no hay encuentro. Se los aclaro desde ya. Yo entro, ustedes me dicen, nadie me dice nada, cerramos. Los despido a todos y hasta el año que viene. Bueno, entonces, el próximo es toma de decisión en psiquiatría, ahí figuro yo, pero me va a acompañar Emiliano y Gustavo. Entre los tres vamos a traer casos para que los podamos compartir con ustedes y ustedes puedan también aportar su experiencia, que no es para nada desdeñable, se los aclaro desde ya. De hecho, lo que hoy ha aportado Germán ha sido muy importante. Bueno, entonces los esperamos el 23 de septiembre a la misma hora, por el mismo canal, y vuelvo a agradecer a Laboratorios Gador, a Carola, a Martín, a toda la gente en Patagonia y Dan Salud, por el aguante y el soporte que nos han dado, y a vos, Emiliano, por una extraordinaria muestra de cómo se trabaja en psiquiatría en general. Muchas gracias, Chepo. Dale. Nos vemos, chau, chau.